Hola a todos, bienvenidos un jueves más aquí a Vegan 3 Chic. Para todos aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram, donde subo diariamente un poco de mi día a día en Instagram Stories y cositas así. Así que si me queréis conocer un poquito más, ya sabéis. En el vídeo de hoy vamos a hablar de sujetadores deportivos y esto es porque en base que, bueno, yo me estoy preparando mi primera maratón este año, como lo comenté creo que en el primer vídeo, que si no lo habéis visto os dejo aquí para que lo chequeéis. Y bueno, aunque yo siempre he estado haciendo deporte, tema de musculación, gimnasio, también siempre he salido a entrenar, correr largas distancias porque me gusta mucho, siempre he utilizado un sujetador normal y no me he dado cuenta un poco del daño que me ha ocurrido hasta que me pasó esto de aquí. Es una pequeña fotito, no se ve mucho y bueno, dentro de lo que cabe no ha sido algo grave para todo lo que puede ocurrir realmente si no se utiliza un sujetador bueno a la hora de hacer deporte. Yo básicamente no fue nada grave, simplemente sí que es verdad que me hice pues unas pequeñas heridas a causa de los aros, pero sí que fue algo molesto, tuve que pues un poco parar de entrenar durante un tiempo porque lo tenía bastante, ahí no se ve bien, pero tuve la herida muy mal, me refiero fatal, y todo en base a que bueno, no me había informado bien y pensaba que no era importante realmente, decía pues bueno, un sujetador normal servirá de igual forma para hacer deporte. Pues no, os lo puedo asegurar que no. Así que de verdad os lo aseguro que es muy importante, si los que me estáis viendo, alguna de vosotras hacéis deporte, da igual lo que sea, yoga, correr como es mi caso, lo que sea, hay que saber exactamente qué tipo de sujetador deportivo utilizar y no uséis el mismo que hacéis de forma habitual. Para que os hagáis una idea, el pecho, la sujeción del pecho se basa en la propia piel y también en los ligamentos de Cooper. Cuando hacemos una actividad, ya sea desde yoga, que es de menor impacto, o correr, que es de mayor, diríamos que lo que estamos haciendo es tienen que tener un mayor trabajo y si no le estamos dando la sujeción adecuada. Y bueno, aunque os parezca una tontería, un dato curioso, para que os hagáis una idea, correr, el pecho se puede mover de 16 a 21 centímetros. Si todo eso no lo tenemos en cuenta y estamos utilizando un sujetador normal que no está adaptado para este tipo de actividad, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, desde que a largo plazo tengamos una caída del pecho, que bueno, eso sería algo visual, pero también puede ser algo como que incluso no tengamos la postura correcta porque nos está incomodando y entonces cogemos una postura mala a la hora de correr o hacer ejercicio, o incluso cosas peores, lesiones internas, tanto en el sistema nervioso como el linfático o el vascular. Entonces, para que este tipo de cosas no ocurran, de verdad, pues tenemos que tener en cuenta el tipo de sujetador que vamos a utilizar. Y yo la verdad es que me estaba informando muchísimo y ahora por supuesto utilizo sujetador deportivo y yo os animo a todas vosotras que hagáis lo mismo independientemente de la actividad que estéis realizando. Así que bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar un poco, según las distintas variables, qué tipo de sujetador deportivo deberíamos utilizar. Así que vamos allá. Hay muchas variables a tener en cuenta, pero las más importantes serían, por supuesto, el tamaño del pecho que tengamos nosotras y luego la actividad que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, en términos de tamaño del pecho, diríamos, no sé si os sonará, pero bueno, habréis visto, por ejemplo, en el mercado que hay dos tipos de sujetadores, así que de forma visual veréis más rápido, que son unos los que diríamos que la sujeción por pecho va separado, que es esta por ejemplo de aquí, que he cogido como ejemplo, o los que diríamos que es un top, que es todo conjunto, que es esta de aquí. Vale, eso depende mucho del tamaño del pecho. Diríamos que para que os hagáis una aproximación, una persona que ya tiene más de una talla 90 y ya pasa de una copa B, es decir, una C, una D, se recomienda que el sujetador deportivo vaya separado, ¿vale? Por mama, básicamente porque a la hora de hacer la sujeción es muchísimo más potente que a lo mejor una persona que tiene menos pecho y no requiere tanta sujeción. Entonces, para empezar, pues un poco ahí nos podríamos encaminar, dependiendo del tipo de pecho que tengamos, pues podemos ir más hacia uno o hacia otro, ¿vale? Y luego ahora lo que vamos a determinar también es, dependiendo del tipo de deporte, pues necesitaremos una sujeción mayor o menor. Esto también es bueno porque cuando miréis en las páginas web o si vais a una tienda, un poco ya le podéis decir, ¿no?, al dependiente, o en la página web lo veréis, porque si entráis en todas las marcas de deporte así más famosas, Nike, Adidas, veréis que en la zona de sujetadores pues te ponen, diríamos, tres tipos de impacto, que es dependiendo del deporte. Si esto vosotras ya lo sabéis, cuando entréis directamente, ya dependiendo del deporte que hagáis, podéis buscarlo, ¿vale? Entonces diríamos que en bajo impacto entran, por ejemplo, ejercicios como puede ser yoga, andar, cositas así que no requieren muchísimo esfuerzo. Y en este caso, los sujetadores que más se recomiendan son aquellos que tienen como unos tirantes finitos y se pueden regular, como este de aquí, incluso el que yo llevo puesto, por ejemplo, ¿vale?, que este es de Adidas y está recomendado para este tipo de deportes.
En cambio, si ya nos vamos a un impacto un poco más, más grande, como puede ser a lo mejor body jump, zumba, este tipo de ejercicios que sí que ya hay un poco más de movimiento. Entonces se recomienda que sí que el tirante sea más ancho y sea pues a lo mejor, mira un ejemplo que tengo por aquí. Bueno, os voy a poner estos también, uno de estos por ejemplo, también estos que tengo yo por aquí, ¿vale? Que es más finito, pero si os fijáis ya está todo uno, ¿vale? No tiene, diríamos, esa... no son tan finitos y tiene una sujeción muchísimo mayor. Hasta aquí es del mismo... Todas las marcas tienen, ¿vale? Así que no os preocupéis porque podéis ir ya sea Decathlon, Nike, Adidas, todas las de deporte, cualquier tienda me refiero a tener. Pero sí que si vais ya preparadas un poco con la idea de lo que buscáis, pues mejor, ¿vale? Porque así no vais a ir tan perdidas. Muchas veces ves alguno que es muy bonito, es muy mono, que si lo habéis visto en Oysho, qué tal, pero a lo mejor si no hace la función que tiene, no sirve de nada, ¿vale? Porque de verdad es muy importante. Luego, por último, iríamos a los que son de mayor impacto, que pues ahí estamos, por ejemplo, estoy yo, que es, por ejemplo, pues ya running, baloncesto, cositas así, vale, step. Entonces ahí sí que se pide una mayor sujeción y se recomiendan, por ejemplo, aquellos que tienen tirantes como si fuera zona, como si fuera un bañador, ¿vale? Como estos de aquí, por ejemplo. Y diríamos que de esa forma ya tendríamos determinados un poco el tipo de sujetador. Según el tamaño, como hemos dicho al principio, pues sí, que fuera todo conjunto, que fuera de top o que fuera separado, y luego dependiendo del tipo de impacto, pues depende una espalda de tirante de una forma o de otra. Y así un poco tendríamos ya las bases. Luego sí que fijaros, por ejemplo, es más recomendable pues que diríamos el material no sea de algodón, sino que sea un poco también de elastano, básicamente y también transpirable, para que no se agobie tanto. También hay algunos que te vienen con aro, otros con no, eso sí que depende de cómo sintáis vosotros cómodos. Yo sinceramente los prefiero sin aro, incluso la gente que tiene mucho pecho te dan opciones que tienen un aro, pero no es el típico aro así como de plastiquito, sino es muchísimo más cómodo, eso es muy importante también. Y básicamente esas serían un poco las cositas al tener en cuenta a la hora de elegir un sujetador deportivo. Así que de verdad, chicas, os animo, aunque no sea correr, aunque sea ir a hacer yoga, a que utilicéis un sujetador deportivo, porque os puede crear, si no, en todo caso, lesiones, que tengáis una mala postura, muchísimas cosas, que es una tontería, que yo incluso lo he hecho, no me he fijado, ha sido una estupidez, que luego yo lo pienso y digo, pues a ver, por utilizar un buen sujetador deportivo no tendría por qué estar pasando por estas cosas, o lo que me pasó, que os he comentado al principio. Así que nada, os animo de verdad a que utilicéis un buen sujetador. Espero que os haya servido este vídeo, por lo menos para haceros una idea de el tipo de sujetador que necesitáis, que ya no vayáis tan perdidas a la hora de la búsqueda. Y nada, sabéis como siempre que os envío un ultra mega abrazo enorme. Y nada, y espero poder comentaros también pronto todo, cómo llevo la maratón y cositas así. Os espero el próximo jueves. Besotes enormes. ¡Mua! Os quiero.